nos vamos a basar hoy en un pasaje que está en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 18, los versículos 15 al 35. Ese es todo el pasaje y vamos a leer otro versículo por allí y nos vamos a centrar allí. Si ustedes tienen sus Biblias, si no las tienen aquí porque tienen las Biblias electrónicas, en su casa ustedes pueden leer que este pasaje se identifica como cómo se debe perdonar al hermano. Cómo se debe perdonar al hermano. Y dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esos son los primeros 3 versículos que vamos a leer hoy y vamos a comenzar a estudiarlo. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti. O sea, que estamos hablando de gente cristiana. Lo que vamos a leer aquí, nosotros no podemos aplicarlo con gente que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Es con cristianos lo que vamos a tratar de aquí. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Repréndele no significa aquí lo que muchos y cualquiera puede interpretar como ves y regáñalo. Porque así se reprende a un niño, así se reprende a una persona que está haciendo mal. Lo reprendes, lo regañas. Aquí repréndele significa hazle caer en cuenta. Toma a tu hermano y hazle caer en cuenta. ¿Cuál es el problema que hay? ¿Por qué te ofendió? Porque hay veces que ni siquiera el hermano que te ofendió sabe que tú estás ofendido. Sabe que te ofendió. Tienes que hacerle caer en cuenta. Si usted ve Biblias de nuevas traducciones, usted va a encontrar que allí no dice repréndele. Dícele, ves con tu hermano y hazle caer en cuenta. Eso que tú viste que te ofendió, hazlo caer en cuenta a él, porque de pronto no lo sabe. O de pronto lo sabe. Pero vamos a ver cómo se trata el asunto. Y públicalo en Instagram, en Facebook, en las redes sociales. ¿No? Estando tú y él solos. He aquí el problema que está pasando en muchas iglesias. Las iglesias somos de Jesucristo y decimos que pertenecemos al Señor Jesucristo, pero la mayor parte de las personas, cristianos que están asistiendo a iglesias incluso, no aceptan la voluntad del Señor ni los mandatos. O sea, cuando tienen un problema, se resienten con el hermano, se entoran, o sea que por dentro está con ese revolú que tienen adentro, pero no dicen nada. Y se lo dicen a otra persona. Y entonces se forma el chisme. Se forma el problema. ¿Sabe por qué? Cristianos que no aplican la voluntad del Señor. Cristianos que no se someten a Dios. Porque no es solamente someterse a Dios porque vienes a la iglesia y porque diezmas. Es porque tú haces la voluntad de Dios en todo. Ese es el cristiano. Entonces, en la iglesia, apenas alguien se sienta ofendido, lo primero que tiene que hacer es, mi hermanito, quiero hablar contigo. Mi hermana, quiero hablar contigo. Y le cuentas lo que te está pasando en tu corazón. Cuéntaselo a él.
Eso es lo que debe suceder. Y dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Recuerda, si tu hermano peca contra ti, Jesús está diciendo, así se dirimen. Este es un verbo que de pronto no es muy usual. Dirimen es arreglar las cosas entre hermanos. Así se arreglan las cosas entre hermanos. Primero ve con él y cuéntale. Y Jesús está diciendo, tu hermano tiene el Espíritu Santo así como lo tienes tú. Tu hermano me obedece a mí así como me obedeces tú. Tú has obedecido, me has obedecido a mí. Yendo de tu hermano va a obedecer. Él tiene el Espíritu Santo. Cuando tú le hables, él va a caer en cuenta. Y lo más normal que suceda es que te va a pedir perdón. Eso es lo más normal cuando se aclaran las cosas. Ahora, puede suceder que no. Pero dice el Señor, estas son palabras de Jesús. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí significa, si te oyeres, has restablecido la amistad con tu hermano. Has restablecido la coinonía, el buen ambiente con tu hermano. Qué bueno que esto sucede, ¿verdad? Pero si no te oyere, porque eso puede suceder, ¿verdad? Puede suceder. La mayor parte de las veces se arregla en la primera conversación. Si no te oyere, o sea, no entiende. Tú le estás explicando, mira, me ofendiste, me dijiste esto, así, me dijiste que yo era un drogadicto. Yo tuve problemas de drogadicción, pero yo soy criatura nueva. Ya yo no soy drogadicto y tú me andas diciendo que yo soy drogadicto. Sí, tú eres un drogadicto. Por ejemplo, te sigue ofendiendo, ¿verdad? Si no te oyere, entonces toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos, al fin, son uno, dos o dos o tres. ¿Cierto? Son tres, o uno, o dos, o tres. Pero el Señor dice, toma a un testigo en boca de dos o tres testigos. Conste toda la palabra. Aclaro, cuando usted lleva testigos a hablar con la persona que lo ofendió, usted no lleva jueces. Voy a llevarte allá a hablar con fulanito que dijo que yo era un drogadicto, ¿ya? Pero tú sabes que yo no soy un drogadicto. Ese tipo es un sinvergüenza, es un charlatán, es lengua larga. No le dé más lengua a comer, porque se le crece más. Lo estás condicionando. Cuando tú lo que quieres llevar es un testigo que conste lo que ustedes van a hablar. Eso es todo. Ahora, cuando usted escoja esos testigos, escoja personas que lo van a aconsejar bien. Usted sabe que incluso en la iglesia cristiana hay gente, allá en la costa colombiana, decimos, hay gente carbonera. ¿Sabe qué significa carbón? Que le echa fuego al problema en vez de apaciguar. En vez de ser gente que son bomberos, que van a apagar un incendio, lo que hacen es poner más candela. Y te dijo eso. Yo como tú eso no me lo aguanto. No me lo aguanto. Mira, yo lo cojo y le meto una cachetada. Eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que tú debes hacer. En vez de apaciguar los ánimos, te van a incendiar más. Entonces tú debes escoger a esos testigos, gente de buen testimonio, gente que realmente sea un testimonio de la paz de Jesucristo en su corazón. Amén. Entonces, si no te oyere, hay personas que endurecen su corazón. Un día esto les voy a predicar sobre el corazón endurecido. Porque hay personas que endurecen el corazón y dicen, no, nada. Si te ofendiste, allá tú, pero yo no te he hecho nada. Ya. Entonces consíguete a uno, a dos o a tres testigos para que con ellos conste todo lo que se diga allí. ¿Ok? Generalmente, en la segunda instancia, los problemas que no se han arreglado, se arreglan. ¿Por qué? Porque ese hermano, aunque endureció el corazón, tiene el Espíritu Santo. Lo tiene. Y el Espíritu Santo le va a redarguir y le va a decir, oye, ¿verdad? Te pasaste de calidad. Te sobraste en tu apreciación. Si el hermano fue drogadicto, eso no quiere decir que ahora es drogadicto. Si el hermano fue ratero, eso no quiere decir que ahora es ratero. Ve y pídele perdón. El Espíritu Santo le va a decir eso. Acuérdense,
Los mismos hermanos que van de testigos le van a decir, hermanito, tú tienes el Espíritu Santo. Los hermanos van a hablar como hablaría Dios. No van a juzgarlo. O sea, no sientes al hermano en la silla donde va a ser acusado. No, nunca. Los testigos son para que conste la palabra. Ahora, los testigos también, ¿qué van a decir? Van a decir palabra de Dios. No es más. No se van a poner ni de parte de uno ni de parte de otro, sino van a llamar a la reconciliación y al perdón. Y lo más normal es que haya perdón porque son hijos de Dios y tienen el Espíritu Santo. Amén. Pero puede suceder que en la segunda instancia tampoco se arregle el problema. Y dice, si no los oyere a ellos, ¿a quiénes? Incluso a los testigos que están allí, que le están hablando de parte de Dios y le están ministrando paz y perdón. Pero el hombre insiste, no y no y no. Yo lo que dije me sostengo. Yo digo que es ratero es porque es ratero. Puede pasar, ¿verdad? Lo que sea, estoy poniendo un ejemplo, pero puede ser cualquier clase de problema. Entonces dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. La iglesia, ¿quién es el representante, la figura principal de la iglesia? El pastor. Entonces aquí lo que dice es, vayan donde el pastor. Por eso, nunca deben los hermanos ofendidos venir directamente donde el pastor. Vayan primero donde el hermano que los ofendió. Y después llamen a 2 testigos. Y después al pastor. Cuando dice dilo a la iglesia, dilo al pastor. Y el pastor va a seguir insistiendo y va a seguir ministrándole la paz del Señor y el perdón. Pero puede suceder que el hermano siga endurecido, ¿verdad? Ya eso no es endurecido. Ya ese es un problema mayúsculo. ¿Ya? ¿Y usted por con qué derecho me viene a decir esto, pastor? ¿Usted quién es? Ya ese hermano está fuera de todo contexto. Y resulta que el pastor es el encargado de dirigir la iglesia, el encargado de disciplinar la iglesia, el encargado de corregir, de enseñar. Entonces es el que tiene la autoridad. Y sin embargo, este hermano dice, ¿y usted qué? Entonces dice aquí, si no oyera la iglesia, si no oyera el pastor, tenle por gentil y publicano. Tremendo esto. ¿Sabe qué significa tenerle por gentil y publicano? Aquí gentil no significa el que no es judío. Aquí gentil significa impío, que es la otra acepción de gentil. Impío, que no tiene fe en Jesucristo. Aunque diga que es cristiano, aunque diga que está en la iglesia, el Señor Jesucristo, miren, aclaro, no soy yo. El Señor Jesucristo dice, tenle, trátalo como si fuera una persona que no es cristiano. Eso es lo que está diciendo ahí. Y publicanos eran los señores que eran encargados por el gobierno, en ese entonces el gobierno romano, que era el conquistador de los judíos, y era el encargaba a un judío para que le cobrara los impuestos al judío. Eso era un publicano. Entonces, estos señores, los romanos le decían, tú me das a mí por decir algo, el 60% de todos los impuestos. Tú te quedas con el 40%. Entonces, lo que hacían los publicanos era que se la enfilaban a sus mismos consiervos judíos y le cobraban y los perseguía y cobraban hasta de más. ¿Para qué? Para quedarse con el dinero. Entonces esos publicanos eran deshonestos. Cuando decían publicanos, era tenle como un deshonesto. Esto es lo que está diciendo el Señor. Tenlo como que no fuera cristiano y como si fuera un deshonesto. Eso es lo que dice aquí, la palabra. Ese es el trato que se le debe hacer. Y aquí está hablando de un procedimiento para arreglar los problemas. Primero, ¿cuál es el primer paso? Ves y habla con tu hermano que te ofendió. Solitos. No tienes necesidad de nada, de contárselo a nadie. Ves y habla con él. Punto. Según estadísticas, el 90% de los problemas se arreglan aquí. Claro, tienen el Espíritu Santo.
Y cualquiera de nosotros puede pecar y irse de la lengua y decir cosas que no son. Pero cuando uno entra en razón, hazle caer en cuenta, repréndele. Cuando uno lo reprende, cuando le hacen caer en cuenta, digo, oye, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, el 90%, según estadísticas, se arregla aquí. Ahora, no se arregló, pasa al siguiente. ¿Cuál es el segundo punto? Busca testigos. Según las estadísticas, el 95% de lo que queda se arregla aquí. Pero el hermano puede seguir endurecido y decirle al pastor que no acepta su autoridad, que no acepta la autoridad. Oye, pero si yo soy el pastor y represento aquí a la iglesia, y yo no te estoy diciendo lo que yo pienso, sino lo que dice Jesucristo. Me importa un comino. Me importa un comino lo que diga la palabra esa. Pero yo no lo perdono y lo que yo dije me sostengo. Óyeme, fuera de aquí. Ya esa persona está. Entonces, en la tercera instancia con los pastores, generalmente el 99% de los problemas están arreglados. Gracias a Dios, generalmente los pastores no tienen que echar a nadie de la iglesia. Generalmente. ¿Por qué? Porque este procedimiento está escrito. ¿Y sabe quién lo escribió? El pastor Richard. Pastor Richard, ¿tú lo escribiste? No, ¿verdad? ¿Sabe quién fue? Fue el mismo Dios. Entonces, esto hay que obedecerlo. Cuando tenga problemas con algo, entonces se sienta ofendido, no hable con nadie, hable directamente con la persona. Y siga el procedimiento. Y yo le garantizo que mi Cristo no falla. Él va a solucionar el problema, porque Él sabe que el Espíritu Santo está en usted. Amén. Seguimos. El versículo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Miren, con este versículo se ha puesto de moda en la iglesia cristiana una doctrina tomada de los cabellos, que es la doctrina del atar y desatar. Entonces usted escucha entre hermanos, yo desato bendición, yo demonio de cáncer te reprendo y te ato y te desato, y yo desato bendición y ato tal cosa y desato. Eso no es bíblico, hermanos. ¿De qué están hablando aquí? ¿De qué están hablando aquí? De problemas entre hermanos y de perdón. No desatar demonios. Amén. Es que nos encanta, esta doctrina que se ha levantado nos encanta porque decimos, tenemos la autoridad de atar y desatar demonios. No es así, hermanos. No es así. Yo también he caído en eso. Muchos de nosotros hemos caído en eso de atar y desatar demonios, pero no es bíblico. Miren, algunos de ustedes ya habrán estudiado hermenéutica. Yo sé que la mayoría de ustedes no ha estudiado hermenéutica, pero la hermenéutica enseña las reglas de interpretación bíblica. La primera regla que yo me acuerdo es, la Biblia toda se explica ella sola. O sea, tú no tienes necesidad de recurrir a nada, sino la Biblia se explica. La segunda regla es, no hagas doctrina de un solo versículo. No hagas doctrina. Tienes que leer el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto bíblico son los versículos anteriores y los versículos posteriores. Para que tú puedas entender un versículo. Aquí, ¿de qué hablan los versículos anteriores? Perdón. De problemas entre hermanos y de perdonar. Aquí no habla de demonios por ninguna parte. O sea que esa doctrina está tomada de los cabellos. Ahora, cuando usted encuentra en la Biblia una verdad bíblica, generalmente esa verdad está en toda la Biblia. Por lo menos hay uno o dos versículos más. ¿Dónde encuentras tú en la Biblia esto de atar y desatar demonios? En ninguna parte. En ninguna parte. Se refiere, cuando Jesús dijo, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra
será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será atado en el cielo. ¿Sabe a qué se refiere? A que cuando usted no perdona está atado. A eso se refiere. Y cuando usted establece este procedimiento y perdona, usted se desata. A eso se refiere. Cuando usted no perdona, mantiene atado a la persona, al ofensor lo mantiene atado. Pero cuando usted lo perdona, lo desata. A esto se refiere el versículo. Ahí no hay demonio por ninguna parte. ¿Ok? Ahora, el único que reprende al diablo es Dios. Nosotros los cristianos no tenemos la autoridad para reprender al diablo. Usted lo lee, creo que es en Ezequiel 3:2. No estoy muy seguro. Ezequiel dice, y Jehová le dijo a Satanás, Jehová te reprenda. En el Antiguo Testamento. Y hay muchos versículos donde habla de que Dios reprende a Satanás. Y en el Nuevo Testamento usted puede leer que Jesús llegaba y expulsaba demonios y los reprendía. Pero era Jesús el que los reprendía. Y tú tienes autoridad para sacar demonios en el nombre de Jesús. La autoridad que tú, ¿sabes cómo tú enfrentas al diablo? Está en Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea que el diablo huye cuando tú le resistes, no cuando lo reprendes. Amén. Están como callados. Yo me estoy haciendo entender. ¿Sí? Me estoy haciendo entender. O sea, tú no reprendes al diablo. ¿Sabes cómo él huye de ti? Cuando tú lo resistes. Ahora usted me preguntará, ¿y cómo lo resisto? Ahí está. Someteos, pues, a Dios. Cuando tú te sometes a Dios, tienes la autoridad para resistir al diablo. O sea que cuando tú no perdonas, no tienes autoridad para resistir al diablo. Cuando tú no perdonas, el diablo no huye de ti. O sea que el diablo, como anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿a quién devora? Al que no se somete a Dios. Al que no se somete a Dios. Entonces lo va a devorar. El diablo tiene autoridad sobre ti, tú no tienes autoridad sobre él, porque tú no estás sometido a Dios. Amén. Yo quiero escuchar un amén, ¿me entendieron? Por eso es tan importante. El título de esta predica es Te conviene perdonar. La tercera parte. ¿Se dan cuenta por qué nos conviene perdonar? Miren, hermanos, perdonar no es una opción. Es una obligación. Es una condición sine qua non. Porque todos nosotros los cristianos, ¿cómo somos de ardientes y fervientes pidiendo bendiciones? Queremos la bendición en todo sentido, bendición de salud, bendición financiera, bendición en todo queremos. La pregunta es, ¿estás sometido a Dios? ¿Estás cumpliendo con lo que Dios te pide como hijo de Dios, como receptor de su gracia, como dueño del cielo, como dueño de la herencia del cielo? ¿Te estás sometiendo a Dios? Ah, no, pastor, es que yo no peco. Mentiroso. Mentiroso. Todos pecamos. Pues yo no voy a decir que usted peca. Yo también peco. Todos pecamos. ¿Por qué? Porque pecado para Dios no es el matar, no es el estafar, no es el hablar mal. Es pensar mal. Hacer un gesto mal. No amar al hermano. No perdonar. ¿Usted me entiende ahora por qué es que todos estamos permanentemente zafándonos del sometimiento de Dios? Por eso es que todos los días nosotros tenemos que orar y decir, Señor, perdóname, porque hoy, el hermanito tal, que no lo puedo ver, pero en el nombre de Jesús yo declaro que yo lo amo, yo amo a ese hermano. Señor, ponme amor. Y me ofendió, pero yo lo perdono.
No he hablado con él, pero ya está perdonado. Esa es la actitud correcta. Eso se llama sometimiento. Eso se llama que tú obedeces a Dios antes que obedecer tus sentimientos y tus emociones y tus frustraciones. Y tu cascarita de huevo que te ofendió cualquier cosa. O ojalá sea una ofensa grandísima. Ya lo hemos visto aquí. El Señor Jesús lo ofendieron sobremanera. A José, que es prototipo del Señor Jesús. José, el hijo de Jacob. Lo ofendieron y sin embargo perdonó todo el tiempo. Y terminó orando por sus hermanos y terminó bendiciéndolos. Esa es la actitud correcta. Eso se llama someterse a Dios. Aunque yo no tenga ganas, yo lo voy a hacer porque tú me lo pides, Señor. Amén. Entonces ya sabe, usted quiere que el diablo le huya a usted. Sométase a Dios. Porque cuando usted lo reprende, primero que todo que no tiene problema, y si lo reprende, el diablo se ríe de eso. Pero si usted está sometido a Dios, el diablo ni se acerca. Él huye de usted. Amén. Versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Miren, te estoy diciendo otra vez, dice el Señor Jesucristo, no es de demonios. Que si dos de vosotros, ¿cuáles dos? Toma a 2 o 3 testigos, a esos 2 se refiere el Señor. O sea, tú y el testigo. Tú o 2 testigos. O tú y el pastor. 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. ¿De qué están hablando? Se pusieron de acuerdo. El ofensor y el ofendido. Hermano, te perdono, hermano, me equivoqué. Yo me equivoqué, yo me fui de la lengua, te pido perdón. Hermano, te perdono. Desatado. Se pusieron de acuerdo, hay bendición. A eso se refiere. Pero esto también es otra doctrina que se ha metido en las iglesias. Llegan 2 jóvenes bonitas nuevas a la iglesia y enseguida 2 jovencitos a la iglesia. Acá, vamos a orar y nos ponemos de acuerdo los 2. Vamos a orar. Esta para ti y aquella para mí. Vamos a orar, vamos a orar. Porque aquí la Biblia dice que si 2 se pusieron, aquí dice, porque 2 o 3, el versículo siguiente, están congregados en mi nombre, yo en medio de ellos y cualquier cosa que pidieren les será hecho. No se refiere a eso, hermanos. No se refiere a eso. A que se ponga de acuerdo para pedir cosas. No se refiere a eso. Claro que el Señor está allí. El Señor lo que les está afirmando, cuando ustedes busquen al hermano, al ofensor, y aclaren las cosas, yo voy a estar ahí respaldándolos a ustedes. Yo estoy con ustedes. Porque hay 2 o 3. Y están en mi nombre. Porque están haciendo lo que yo les dije que hicieran. Y luego los voy a respaldar porque ahí estoy yo. Amén. Entonces esa doctrina se va, hermanos. Se va. Y es muy rico tener esa doctrina, ¿verdad? Qué bueno que lo dijera, pero es que no lo dice en ninguna parte. Solamente allí lo dice y no se refiere a eso de estar pidiendo cosas. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo porque el año entrante, en diciembre, nos vamos a un paseo por América del Sur. Vamos a estar recorriendo toda América. No, eso no es bíblico, hermano. Eso no es bíblico. El Señor quiere complacerte, seguro que sí quiere complacerte. Óralo, tú no tienes necesidad de pedírselo con otro hermano. Pídeselo al Señor. La Biblia dice que Dios complace los deseos de nuestro corazón. ¿Ok? Amén. Ok. Perfecto. Me hice entender, ¿verdad? Versículo siguiente. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Ah, mira. ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mira, Pedro sí sabía de qué está hablando el Señor. Pedro sabía que no estaba hablando de reprender demonios, ni espíritu de cáncer, ni nada de eso. Pedro sabía eso.
Después que Cristo terminó de hablar, cuando hay 2 o 3 congregados en mi nombre, que lo que ustedes pidan les será hecho, donde hay todo esto que dijo el Señor, esos 3 versículos, Pedro sabía que se refería a la ofensa y al perdón. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7, y el Señor le dijo, no, hasta 70 veces 7. Y en otro versículo que está en Lucas, dice que son 7 veces diarias, porque 70 veces 7 son 490. Y 7 veces diarias, 7 por 365 son 1095. O sea, tú tienes que perdonar 1095 veces al hermano. Y la Biblia dice que el método de enseñanza de Dios, y yo se lo he dicho a ustedes y se lo he repetido, y repetido, porque eso es lo que dice el Señor. El método de enseñanza de Dios es la repetición. O sea que si tú repites esta práctica de perdonar 1095 veces en un año, oye, ya tú aprendes. Tú aprendes. ¿Sí o no? El Señor es sabio. El Señor dice, repítelo. El perdón todos los días hasta que aprendas. Amén. Y sigue el versículo, el versículo siguiente, el 23. El Señor, después de esto, habló de una parábola que en sus Biblias dice los 2 deudores. Los 2 deudores. Y dice así, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, según la costumbre, ¿no? Y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Vamos también a analizarlo. Por lo cual el reino de los cielos, o sea, ¿quiénes vivimos del reino? Nosotros, sus hijos. Dice que es como, que es semejante a un rey que quiso hacer cuentas. Este rey en esta parábola tipifica a Dios. Dios, el Dios al que un día todos tenemos que darle cuentas. ¿Cierto? Este rey tipifica a Dios. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno. Ese uno, ¿a quién tipifica? Cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros. Que le debía 10,000 talentos. ¡Wow! Eso es mucho dinero. Ahora lo vamos a ver. Pero eso es muchísimo dinero. Dice, a este como no pudo pagar. Es que es demasiado dinero. No podía pagar. No podía pagar. Entonces, ¿qué hizo el rey? Ordenó venderle. Véndanlo para ver cuánto me dan por un endeudado. Vamos a ver cuánto me dan. Por lo menos la esposa y los hijos de pronto me dan algo por ellos. Y entonces este hombre, ¿qué? Se tiró al suelo a llorarle y a suplicarle al Señor. Y mire lo que le dijo. Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagué todo. Mentira. No podía pagarlo. 10,000 talentos, demasiado dinero. Ya se los voy a explicar. Demasiado. Y le dijo, le prometió pagarle todo. ¿Qué hizo el Señor? Movido a misericordia. O sea, el Señor no se dejó convencer por eso que le iba a pagar todo. El Señor sabía que no podía pagárselo, era imposible de pagárselo. Movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mire, la misericordia es una de las características de Dios. Eso hace parte del carácter de Dios. Y eso debe hacer parte de cada uno de nosotros. Cuando Dios pone el Espíritu Santo,
en ti, en mí, es para ayudarnos a ser como Él, a crecer en ese sentido y ser como Jesús. Y ser misericordioso. ¿Qué es ser misericordioso? Ser perdonador. Eso es ser misericordioso. Pero parecería que los cristianos somos lo contrario. Nos ofendemos de tantas cosas, a veces con razón y a veces sin razón. Pero eso produce amargura en nuestro corazón y nos daña la vida, nos daña todo. Y lo peor es que contagiamos a los que están alrededor nuestro. Entonces la misericordia es característica del Señor y el Señor quiere que nosotros seamos misericordiosos. ¿Qué hizo el Señor, el Rey? Le perdonó la deuda. Le perdonó una deuda impagable, se la perdonó. Ahora miren, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, eso no está allí, están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice Romanos. ¿Por qué todos pecamos? Porque todos traemos el pecado heredado de Adán. Y además, desde el pecado ese, tenemos nuestros pecados. Que como le dije, yo puedo decir, yo no he matado a nadie. Pero cada vez que pienso mal, o cada vez que digo una mala palabra, o tengo un mal gesto, para Dios no hay diferencia entre pecados graves y veniales. Pecado es pecado para Dios. Entonces, todos esos pecados, el Señor no los perdona. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Eso es una deuda impagable. Nosotros no podíamos pagarle al Señor por nuestra salvación. No podíamos. Ninguno puede comprar la salvación. Ni el más millonario de esta tierra. Nada más por fe, por el hecho de poder acercarse a Dios y decir, yo creo en tu Hijo Jesucristo y en la obra que tú lo mandaste a hacer. Por esa razón, me perdona y tengo derecho al cielo. Era tan grande la deuda que nosotros teníamos que el Señor nos tuvo que regalar, porque no podíamos pagar. Este es el panorama. Ahora, si ustedes recuerdan, yo se los enseñé, un denario era el salario de un día. Ese era el denario. Un talento eran 6,000 denarios. O sea que para pagar un talento había que trabajar 6,000 días. ¿Ok? Ahora, este hombre debía 10,000 talentos. O sea que debía 60 millones de denarios. Para que ese hombre le pagara al rey tenía que trabajar 60 millones de días. Era impagable, completamente impagable. Vamos a ponerle cifras. Vamos a suponer que el salario de un día sea $100, por decir algo, ahora mismo sea $100. O sea que un denario equivalente a 100 días, a $100. 60 millones de denarios, que es lo que este hombre debía. Tenía que trabajar 165,000 años. ¿Se dan cuenta ustedes que era impagable? Completamente impagable. Esta parábola nos está recordando a nosotros la deuda que nosotros teníamos con el Señor y que el Señor sencillamente nos canceló. Ya, libre, no debemos nada. Es más, seguimos cometiendo pecados, pero todos los días nosotros nos arrepentimos, porque esa es la vida del creyente. El creyente no puede pecar y seguir en el mismo pecado. El creyente todos los días hace una reflexión. Hoy no me porté bien. Hoy le contesté mal a mi esposa. Hoy con el compañero mío de trabajo me sacó lo que sabemos. Me dio ganas de recordarle a su generación inmediata y a todas las demás generaciones. Señor, pero es un mal pensamiento. Yo como cristiano no debo pensar así. ¿Sabes, Señor? Perdóname. Mañana voy a ver si hablo con ese muchacho.
en la oficina, en la universidad. Y si no hablo, Señor, ya yo eso no lo voy a volver a hacer. El cristiano tiene el Espíritu Santo, le redarguye de pecado y no vuelve a caer en lo mismo. Y entonces el Señor viene y lo perdona otra vez. La deuda es impagable, impagable. Vamos a seguir, versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, después que el rey le perdonó la deuda, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él lo ahogaba. O sea, en otras Biblias dicen que lo cogió por el... y lo zarandeaba y lo estaba ahogando. Diciendo, págame lo que me debe. Págame los $10,000. Ahora, $10,000 se pueden pagar. Es difícil, pero se pueden pagar. Puede hacerse un arreglo de pago. Pero 6,000 millones de dólares está como difícil pagarlo. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, tal cual como lo hizo él, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, las mismas palabras. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Podía creerse? Claro que sí. Podía creerse, $10,000 se pueden pagar. En 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, pero se pagan. Pero 6,000 millones no. Mas dice aquí, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Mira, mas él no quiso. Por algo el Señor escribió de esta manera, mas él no quiso. Tú sabes que cuando tú no perdonas, eres tú el que decides no perdonar. Porque Dios te está diciendo que perdones. Pero si tú no perdonas, tú estás decidiendo. Tú no estás queriendo. Igual que este siervo perdonado, con 6,000 millones de pesos. 6,000 millones de dólares, perdón. Es tu decisión desobedecer abiertamente la voluntad del Señor. Entonces, llamándole su señor, o sea, el rey lo llamó. Ven acá. Le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Miren, cuando tú no te perdonas, cuando tú no perdonas a alguien, el Señor te mira a ti como este rey miró a su siervo perdonado. Porque ya el Señor te perdonó todo, todo. Y te sigue perdonando todos los pecados del día. Y tú no eres capaz de perdonar cositas así. Aunque sean grandes, no es nada en comparación a las ofensas que tú le hiciste a Dios y que ya Él te perdonó. Y además de perdonarte, te regala su cielo, te lo regala. Mira qué bendición tan grande. Y a veces nosotros, por $10,000, $1,000, $500, o por una deuda más grande, no somos capaces de perdonar. Entonces el Señor nos mira así de esa manera. Oye, qué cosa, tanto que yo le perdoné y no es capaz de perdonar al otro. Y tú dirás, pero Dios, que tú no eres el ofendido. A mí fue que me hicieron esto. A mi hijo le hicieron peores cosas. Y nunca dijo nada. Y es más, él decía, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Hasta oró porque les estaban ofendiendo. Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos. No importa lo que nos ofendan a nosotros, lo que Dios quiere es que nosotros perdonemos. Y no es cuestión de sentir, porque mucha gente dice, pastor, es que yo perdono cuando yo sienta. Tú tienes que entender que es una obligación, es una condición sine qua non. Si tú quieres ser bendecido, tienes que perdonar. No hay otra. Tienes que obedecer,
Tienes que someterte a la voluntad de Dios. No es que sientas. ¿Sabe qué? Yo nunca siento de parte de Dios ir a pagar la renta. Nunca lo siento. Nunca. Que lo tengo que pagar. Porque aquí si no lo pago hay consecuencias. Si no lo pago hay consecuencias. Y este es otro error que está circulando en la iglesia cristiana. Es que no te preocupes, que Dios es perdonador. Dios es amor. Dios no va a castigar a nadie. No hay consecuencias. Eso es una mentira. Y la Biblia lo dice. Aquí lo dice. Primero que todo, que tú cuando no perdonas, haces enojar a Dios. Y no se enoja contra uno de ustedes, contra Yamil. Se enoja con que no perdona. Contra él se enoja el Señor. Y aquí dice, no se queda en el enojo. Lo entrega a los verdugos. Hasta que pague todo lo que debía. ¿Cómo? Hasta que pague todo lo que debía. ¿Cuándo lo va a pagar? ¿Cuándo va a pagar 6,000 millones de dólares? ¿Cuándo? Necesita 165,000 años trabajando y pagando todos los $100 diarios. ¿Cuándo lo va a pagar? ¿Sabe qué, hermano? Esto suena como un castigo eterno. Suena. Yo no digo nada. Pero suena. O sea, hasta allá el Señor Jesús expresó el repudio que hay en el corazón de Dios cuando alguno de nosotros, alguno de ustedes y yo no perdonamos. Entonces el Dios amoroso que nos regaló el cielo, dice, nos manda a un spa. Eso lo dice la Biblia. Nos manda a un centro vacacional. No, lo entrega a los verdugos. Algunos teólogos interpretan que los verdugos son demonios. O sea, te entrego a los demonios. O sea que eso es bíblico, ¿no? Pablo entregó a algunas personas a Satanás. Otros dicen, sencillamente queda sin la protección de Dios. Una persona, cuando no perdona, está desprotegida de la protección de Dios. No tiene protección de Dios. Eso es tremendo, ¿ah? Eso es tremendo. Pero hasta ahí todo es parábola. La conclusión viene ahora. Versículo 35. Ahora sí, el Señor Jesús dijo lo que Él iba a hacer, porque Él y su papá es uno. Así también mi Padre hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. No importa el tamaño de la ofensa. No importa la gravedad de la ofensa. No importa cuánto a ti te dolió. Aquí no habla de nada de eso. Él dice, perdona. Punto. Ahora, hermanos, ¿sabes? Cuando tú eso lo tienes en tu corazón y lo maquinas y lo alimentas, tú estás demostrando que no tienes fe en Dios, que no tienes confianza en Dios, si Él es tu protector. No importa lo que te hayan hecho, el Señor es tu sol de justicia. El Señor te va a levantar. Aunque te hayan tirado por el suelo tu honor, el Señor te levanta. Y Él fue el que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Déjalo, la venganza del Señor debe ser hermosa. ¿Cómo se vengará Dios de un hermano, de otro hijo de Él, que ofendió a otro hijo de Él? Yo no lo sé, pero yo lo que sé es que Dios es amor. Y que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Déjaselo a Dios. Tú perdona. Eso es lo que tú tienes que hacer. Sométete a Dios y resiste al diablo porque Él va a huir de ti. No perdonar significa autorización para que los demonios hagan de ti un
buffet. Amén. ¿Ven la importancia de perdonar? ¿Te conviene perdonar?